Buenos días, hermano. Buenas tardes, perdón. Eh, Doy gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor me da de estar frente a ustedes, eh, una vez más para poder exponernos ante su palabra, exponernos ante lo que el Señor nos va a decir. Eh, Estoy un poco nervioso, pero confío en el Señor que Él, Él que nos va a conducir, el que nos conduce con su Espíritu Santo. Y, y entregamos a Él todas nuestras cargas, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Hermanos, em, la palabra que voy a compartir está rodeada dentro del contexto de lo que hemos estado compartiendo dentro de los estudios, ¿cierto? De Esdras. em, También involucra un poco lo que ya hemos compartido de Daniel, y está de alguna forma también relacionada con Apocalipsis, de lo que los hermanos nos han estado compartiendo. Em, Nosotros sabemos, hermanos, que hubo un pequeño remanente que, que salió de Babilonia, ¿cierto? Que fueron 50, alrededor de 50.000 judíos. Les voy a acomodar un poco la cámara porque me estoy viendo a mí. Ay, no sé cómo cambiar esto. Ahí sí, disculpen, hermano. Un pequeño remanente, alrededor de 50.000 judíos que salieron de Babilonia con un llamado, ¿cierto? Un despertar que el Señor hizo. Y eso habló mucho a mi corazón porque a veces nosotros creemos eh, que el Señor puede hacer grandes cosas cuando somos hartos, cuando todos están involucrados, pero aquí en este caso un muy pequeño porcentaje de los judíos que estaban en Babilonia volvieron a Jerusalén. Y eso traía a la memoria un texto que dice que no es ni con ejército ni con espada, sino que con mi Santo Espíritu. Y algo así también en muchas partes de la escritura, como en Hechos, por ejemplo, cuando el Señor también utilizó a 120, ¿cierto? Que estaban reunidos, y estos fueron llenos del Espíritu Santo, y después fueron 3.000 convertidos por la palabra de Pedro, y ahí hubo mover del Espíritu, y podemos contar muchos eventos en Hechos de cómo se movió el Señor, pero partió por un grupo de 120, y antes de eso por los discípulos, ¿cierto? El Señor le habló a ellos que iba a derramar su Espíritu Santo. Entonces vemos que todo movimiento, todo despertar, todo avivamiento parte por un grupo muy pequeño. Y a veces nosotros podemos desalentarnos pensando en que eh, muchas veces quizás somos pocos o son pocos los hermanos, o a veces en las reuniones también hay pocos. Pero esta palabra, hermano, viene como a alentarnos un poco para sacarnos un poco de nuestra visión plana y poner la visión en el Señor, y ver que el Señor es el quien hace la obra, el Señor es el que despierta también los corazones, el que alienta también en este proceso de edificación, de construcción, de reedificación, es el que alienta. Eh, También hay otro ejemplo de Elías, cuando Elías también estaba frente a los profetas de Baal, y, y tenía que demostrar ahí si Dios estaba, digamos, con los profetas o con Elías. Y Elías estaba solo, ¿cierto? Y Elías dice que construyó, levantó un altar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Levantó un altar y puso ahí 12 piedras. Y el Señor hizo caer fuego, ¿cierto? Y prendió el altar, ardió el sacrificio, se mostró la gloria del Señor, y fue respaldado Elías. Y aquí eso también es muy significativo, hermanos, porque Elías, en ese contexto, había ocurrido que Salomón, ¿cierto? En los tiempos de Salomón se había separado el pueblo de Israel de las 12 tribus,
estaban separados en el reino del norte y en el reino del sur, había una cierta división. Pero aquí lo que hizo Elías fue incluir a los 12, a las 12 tribus. ¿Qué hubiera pasado si Elías, por ejemplo, no hubiera hecho el altar con las 12 piedras representadas por las 12 tribus de Israel y solamente hubiera puesto 10, que eran solamente de las tribus del norte? ¿Hubiera el Señor mandado fuego del cielo? Eso nos da también a entender de que el Señor le importa la unión, la unidad. El Señor va en contra de la división. Y el Señor, para que pueda también hacer algo, tiene que encontrar un corazón unido, un corazón unánime, ¿cierto? En medio de su pueblo, de su iglesia. Y así, otra cosa que quería mencionar como introducción, que por ejemplo el profeta Ageo profetizó y envió la palabra del Señor en un tiempo de paralización completa de la obra del Señor. O sea, había una situación de, de paralización completa, había un desánimo que se apoderó del pueblo, había miedo, producto, digamos, de los enemigos que opacaron a los que estaban construyendo, edificando. Y aquí, en este contexto, nace el ministerio de Ageo, ¿cierto? Nace el ministerio de Zacarías, dos fieles que fueron usados por el Señor para poder alentar al pueblo de Israel. Eh, y todo avivamiento y todo despertar, hermanos, tiene que parte igual por la palabra del Señor. Quisiera que pudiéramos leer para comenzar en el capítulo 9 de Daniel y en Esdras capítulo 1. No voy a leer todo el capítulo 9, pero si usted me quiere ir siguiendo los versículos específicos que voy a leer para que vayamos comprendiendo lo que el Señor quiere hablarnos. El capítulo 9 de Daniel. Dice, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hay otra versión que dice ahí, me di cuenta, o aprendí, o entendí. O sea, una vez que Daniel leyó la palabra, estudió el profeta Jeremías, él, le vino una revelación de parte de Dios. Entendió, se le abrió el entendimiento. Y producto de esa revelación, Daniel en el versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor. Ese también es un principio, una palabra muy significativa. Es decir, que la palabra trajo una revelación, un despertar en Daniel, y eso hizo que Daniel inmediatamente orara. Volvió mi rostro a Dios. Dice, buscándole en oración, ruego y ayuno, silicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Y ahí ustedes saben que viene todos los versículos donde Daniel confiesa el pecado, ¿cierto?, del pueblo, y él se incluye en esta oración, ¿cierto? Como nuestro Señor se puso de nuestro lado, siendo que Él no había pecado, y Él nos intercedió a través de Él. Y eso es lo que hizo Daniel acá. Oré a Jehová y hice confesión, ahora Señor, grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tu mandamiento, no hemos obedecido. Y así, todo esto, estos versículos que nacen desde que Daniel abre la escritura y ve que el Señor iba a cumplir su palabra, produjo en Daniel un despertar. Es decir, que aquí vemos algo muy significativo, que la palabra, hermano, como decía nuestro hermano, tiene un poder, tiene vida, es capaz de impartir vida y poder. Y si nosotros miramos atentamente, como lo hizo Daniel, si nosotros ponemos nuestra atención atentamente a la palabra, si nosotros inquirimos, indagamos qué es lo que el Señor quiere decir con esto, si esta palabra es atendida a nuestras vidas en este tiempo, eso puede producir una oración en medio nuestro, hermano. Y no estoy hablando, digamos, que el misterio de la oración que tenemos hoy en día no funcione. No, lo que estoy diciendo, hermano, es que la palabra produce en sí un anhelo,
porque se cumpla en nosotros, y no solamente en nosotros, sino que también en la iglesia. Y entonces por eso que Daniel volvió su rostro a Dios, buscándole en oración, ruego, y él empezó a orar, como que se apuró, porque cierto, ya se estaba cumpliendo el tiempo, y empezó a orar por el pueblo. Y esa oración que Daniel estaba haciendo en Babilonia, el Señor la escuchó. El Señor escuchó ese clamor, y dice aquí después más adelante que le envió su ángel, ¿cierto? Mira el versículo 16: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, son el oprobio de todos alrededor. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, haz que tu rostro resplandezca. Fíjense, hermano, o sea, lo que Daniel estaba pidiendo, a pesar de todo el contexto, ¿cierto?, en que ocurrió el cautiverio, este contexto, digamos, de pecado de Israel, de idolatría, de dejar la comunión de Dios, de apartarse completamente, ¿cierto? Nosotros podemos ver que está lleno la palabra de que el pueblo de Israel buscó una vez y otra vez los ídolos, y él como que anhelaba eso. Por lo tanto Dios lo que hizo finalmente en el cautiverio es decir, o sea, si ustedes quieren ídolos, vayan a la tierra de los ídolos, vayan a Babilonia, el lugar donde tienen más de 2000 ídolos. Pero ahora Daniel estaba intercediendo, estaba colocándose por el pueblo, y le pide que por amor del Señor, dice, haz tu rostro resplandecer sobre tu santuario asolado. Entonces aquí Daniel vemos que está orando, ¿cierto? Por el santuario, por el templo, para que se restablezca el templo que estaba asolado, destruido. Dice, no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestra justicia, sino en tu mucha misericordia. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, no tardes, por amor de ti. Y, y en Esdras, capítulo 1, en el versículo 1, Esdras es la continuación, está muy continuado después de Crónica. Y si leemos los últimos versículos de Crónica, vemos que ahí está detallado los tres cautiverios que ocurrieron en manos de Nabucodonosor, ¿cierto? Joacín, Joaquín y Sedequías. Y parte Esdras, capítulo 1, verso 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 5. Aquellos, dice la mitad del verso 5, aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la que está en Jerusalén. Si se fijan, hermano, entonces aquí estamos viendo en el versículo 1 del capítulo 1 de Esdras el cumplimiento de la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Fíjense, conectemos el capítulo 9 de Daniel, ¿cierto? Que él entendió por medio de Jeremías que se iban a cumplir estos 70 años. Y aquí vemos que parte Esdras diciendo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Entonces aquí podemos ver también otra lección importante. No depende de nosotros, sino que Dios sí o sí va a cumplir su palabra. Sí o sí va a cumplir su palabra, lo que él prometió, lo que estaba profetizado, en este caso en Isaías, ¿cierto? De que Ciro iba a ser su siervo, Ciro iba a ser usado para poder dar el decreto y permitir que se liberara, ¿cierto?, los judíos de Babilonia. Aquí vemos que estaba empezando dar el pleno cumplimiento de lo que Daniel leyó en el capítulo 9 de Daniel. Pero hay un principio también muy importante, no sé si se fijan, aquí vemos en el capítulo 1 que está la soberanía de Dios. O sea, cómo Dios pudo permitir em, que se liberara un decreto por medio de un pagano, ¿cierto? De alguien que no era parte del pueblo de Israel, que era el imperio persa, para poder dar libertad a los judíos. Pero ahora esta libertad no era libertad para que ellos salieran y hicieran lo que quisieran, ¿cierto?
que podríamos decir, ok, ya estamos, estamos con libertad, podemos irnos, hacer lo que queramos. Recuerden que los 70 años que estuvieron los judíos fue un tiempo de disciplina, un tiempo de juicio, donde Israel tuvo que aprender a no amar a los ídolos y si realmente iba a haber un despertar, los que realmente iban a despertar de aquí, realmente iban a salir, pero con un propósito. Y eso también es un principio, hermanos, que hoy día nos tiene que hablar a nuestro corazón, que dice el versículo 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá. Podría haber terminado así el versículo, pero dice, y edifique la casa de Jehová. Por lo tanto, el principio acá es que por un lado vemos la soberanía de Dios, vemos que Dios eh, ordenó todo el ambiente para que pudiese liberarse el decreto, pero por otro lado vemos la responsabilidad del pueblo, ¿cierto? Que ellos tenían que poner las manos en la obra y edificar casas. Por lo tanto, eso es lo que el Señor también busca y demanda de nosotros. Hija, ¿no? Eso es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos, que podamos tener un corazón eh, atento a la voz del Señor, a su palabra, para poner las manos en la obra del Señor. La palabra de Ageo, la palabra de Zacarías, es una palabra profética. Llama la atención que dentro de este libro histórico está metido dos libros proféticos, ¿cierto? Nosotros vemos que, no voy a leer en detalle Esdras, pero vemos que cuando llegamos al capítulo 3, ¿cierto? Lo primero que se empieza a edificar es el altar, ¿cierto? Dice el capítulo 3: se levantaron Jesús, hijo de Josadac, sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron altar de Dios de Israel. Colocaron el altar sobre sus bases, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Entonces, lo primero que el pueblo hizo cuando llegó, hermano, no fue hacer los muros. Los muros representan, digamos, cierto, dan seguridad. Podríamos decir que ellos al llegar allá y ver los imperios, ver los pueblos de afuera, hubieran tenido miedo. Empecemos a edificar los muros. Empecemos por lo más lógico, ¿cierto? Cuando vamos a un lugar, empezamos a hacer una casa primero para guardarnos, hacer un cerco, primero cercamos para guardar nuestra seguridad. Pero aquí, hermano, los principios de Dios son distintos a los nuestros. El hecho de que ellos partieron edificando el altar es muy significativo, porque el altar en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En todas las menciones del Antiguo Testamento está asociado a los sacrificios, está asociado a lo que se presentaba ofrenda al Señor, habían animales que se sacrificaban ahí, había sangre, y cuando vemos todos los escenarios del Antiguo Testamento, Moisés, Noé, Abraham, Josué, eh, Gedeón, todos ellos levantaron un altar. Por ejemplo, Noé, cuando salió del arca y terminó el tiempo de la lluvia, ¿cierto? Del juicio de Dios sobre la tierra, Noé salió con la familia, vio el terreno, ya había parado la lluvia. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Empezó a construir sus casas, empezó a hacer corrales para los animales. Lo primero que hizo fue hacer un altar. O sea, la primera construcción que hubo en la tierra después del diluvio fue un altar. El altar, hermano, representa en el Nuevo Testamento la cruz, la obra del Señor en la cruz, la obra objetiva, lo que el Señor hizo por nosotros, el restablecimiento de la comunión, el llevarnos a Dios. El altar es la base, hermanos, de todo avivamiento, de todo despertar en medio de la casa del Señor. Sin el altar no hay edificación, porque sin cruz no podemos ser edificados unos a otros. Si el Señor no hubiera muerto en la cruz, no hubiera nacido la iglesia, no tendría sentido la edificación de la iglesia, ¿cierto? Pero fue necesaria la muerte del Señor en la cruz para que el derramamiento de su sangre, la obra expiatoria de Él, pudiese darnos hoy día acceso a esa comunión íntima y en base a esos recursos poder nosotros edificar. Por lo tanto, el principio para la edificación y la edificación entre nosotros, hermanos, es volver a la cruz,
es volver al altar. Amén. El altar como obra objetiva ya está hecha, hermano. El Señor ya hizo todo por nosotros. Y nosotros, todos los que están aquí, ustedes ya saben lo que el Señor hizo por nosotros, que perdonó nuestra culpa, nuestros pecados, nos sacó de nuestra miseria. Pero hermano, hay una parte subjetiva de la cruz que es nuestra. ¿Se fijan que aquí se cumple esto también? Está la soberanía de Dios llevando a su Hijo a la cruz, al madero, al altar, a morir por nosotros. Pero está la parte subjetiva nuestra, nuestra responsabilidad en edificar la casa del Señor. Tenemos que tomar nuestra cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces podemos decir, hermanos, con esto, que muchas de las trabas que pueden haber en medio de la edificación de la iglesia, en medio nuestro, y que aún existen, y que somos parte del día a día, es que muchas veces no tomamos la cruz. Muchas veces no tomamos la cruz y en medio nuestro se evidencia la carne, se evidencia nuestro yo, nuestro ego, y esas son trabas para que la obra del Señor avance. Entonces, ¿qué es lo que pasó después en Edras? ¿Cierto? Estaban edificando, estaban contentos, cantaban, alababan, esto era como, estaban en un éxtasis porque habían llegado de Babilonia y estaban empezando de nuevo, ¿cierto? Pero un rato después se desanimaron. Empezó un tiempo de decadencia, un tiempo de, un tiempo de desánimo, ¿cierto? El pueblo empezó a ser hostigado por los enemigos y ellos al principio usaron la palabra, ¿cierto? Se dice aquí que en el capítulo 4 dice que Zorobabel, Josué, los demás jefes, las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Fíjense, ahí ellos estaban respondiendo con la palabra. Ellos tomaron la palabra y usaron este decreto del rey de Ciro y dijeron, nosotros nos vamos a edificar con ustedes. Pero fíjense que después el enemigo fue insistiendo en esta opresión, en esta oposición, y fue metiendo de a poco otras cosas, hasta que finalmente en el versículo 24 dice que cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Ciro, de Darío, rey de Persia. Y esto, hermano, es algo súper sutil, súper sutil, hermano, que el Señor pueda hoy día darnos gracia, oído, para poder recibir con mansedumbre esta palabra, hermano. eh, el enemigo está batallando día y noche para estorbar la edificación de la iglesia. Cuando nosotros vemos en Daniel que, cierto, termina el capítulo 9, empieza el capítulo 10. No lo busques, pero yo aquí dejé anotado algunas claves. En el capítulo 10 hubo, cierto, la última visión de Daniel. Hubo un conflicto. Dice Daniel que hubo un conflicto grande, pero Daniel comprendió la palabra. Entonces, hermano, nosotros estamos en un conflicto. Estamos viviendo un momento de tensión en medio de este mundo, ya tanto a nivel global como de la pandemia, como a nivel local, ¿cierto? A nivel país, el tema de las elecciones, ¿cierto? Y todas estas cosas parecieran que podrían, de alguna forma, quitarnos nuestro foco y girar nuestra visión, nuestra mente en torno a lo que está pasando, en torno a la pandemia, a lo que está pasando, lo que va a pasar estas últimas semanas con la presidencia de la República, y puede que nuestros pensamientos, nuestra búsqueda pueda diluirse un poco. El enemigo, hermano, utiliza muchas cosas para poder captar nuestra atención, captar nuestra mente y también desanimarnos. Cuando nosotros vemos la pandemia, no nos trae alegría. Cuando vemos el tema de quién va a salir electo, si el candidato de aquí o el candidato de allá, no nos trae alegría, no nos trae una esperanza, no nos trae beneficio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo con todo esto? Trayendo pesadez, trayendo cansancio mental, trayendo angustia, trayendo aflicción. ¿Qué va a hacer de nosotros en el futuro? ¿Qué va a hacer de nuestro país, de nuestros hijos si nosotros no estamos? Pero hermano, la palabra lo que viene a decir ahora es alentarnos y decir que nuestra visión está mucho más allá y que el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra vista en los cielos, en su propósito, en lo que el Señor realmente quiere. Si el Señor ordenó todas las cosas en el Antiguo Testamento y culminó con estos libros históricos, con estos libros proféticos, en que la importancia
de su obra, de su propósito, es la casa de Dios, es tener la edificación de la casa de Dios, de su altar, de su templo, de su muro, de su ciudad, para que Jesús pudiese venir en su primera venida. Es lo mismo que el Señor está haciendo hoy en día, en su segunda venida. El Señor quiere restablecer eso en medio nuestro, hermano. Restablecer el altar, restablecer esa comunión, ese sacrificio. Cuando nosotros recordamos al Señor en la mesa y vemos el pan, vemos la copa, podemos ver esto, hermano. El Señor puede abrir nuestros ojos y ver más allá, que esto es lo que el Señor quiere, que nosotros nos volvamos ahí y que el Señor nos ayude también a nosotros a morir, a menguar. La cruz es un intercambio, hermano. Un intercambio. Yo muero para que Cristo viva. Cuando el Señor habló a su discípulo y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. O que el que dice en el Mateo 10, el que quiera ganar su vida, ¿cierto? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí esa palabra vida, hermano, hay un intercambio entre vida natural y vida de Dios. Es como que dijéramos, el que quiera ganar su vida natural, perderá la vida celestial, perderá Zoé. El que quiera perder su vida natural, ganará la vida de Dios. Esa es la cruz. Es que yo decido voluntariamente ofrecerme al altar, que es lo que nos compartía Miguel, ¿cierto? En Romanos capítulo 12, verso 1, ¿cierto? Pablo diciendo una exhortación. Os ruego, ¿cierto? Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se fijan? Esto tiene mucha relación con lo que compartió nuestro hermano. Es decir, que Pablo está diciendo que nosotros tenemos que presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es lo que agrada a Dios, que nos presentemos delante de Él. Aquí estoy, Señor. Que tu palabra me examine. La palabra del Señor, hermano, es la que empieza un despertar, empieza los avivamientos, empieza un crecimiento. La palabra tiene que perforarnos, tiene que traspasarnos. Como dice Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 4, verso 12, ¿cierto? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? La palabra trae vida y es eficaz porque cumple su propósito, pero cumple su propósito cuando nosotros dejamos que entre, ¿cierto? Penetre hasta lo más profundo de nosotros, discierna las intenciones de nuestro corazón, separe las coyunturas, los tuétanos, separe el alma del espíritu, ¿cierto? Cuando dejamos que ocurra eso, hermano, hay una transformación en nuestra mente, hay una transformación de nuestro entendimiento, para que os transformaos por medio de la renovación de vuestro corazón. Y finalmente dice algo importante, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese es un punto súper importante, hermano, porque voy a saltarme en Ageo, cuando ocurre esta paralización de la obra de la casa del Señor y aparece Ageo profetizando. Dice en el capítulo 1, verso 8, subid al monte, traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. ¿Se fijan acá? Si conectamos Romanos capítulo 12, verso 2, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, subida al monte, hermano. Esa subida al monte no es una subida fácil, ¿cierto? Todos los que alguien acá ha subido a alguna montaña o ha hecho trekking, no sé, que si puede levantar la mano, al menos para conocer que alguien al menos ha subido a un monte. Es difícil, ¿cierto? No es tan fácil. Hay que llevar agua, hay que llevar bloqueador, hay que ponerse gorro, hay que llevar una mochila con alimentos, zapatillas buenas, porque no es fácil subir una montaña. No todos quieren subir al monte, hermano, porque el monte significa cruz. El Señor cuando subió al monte, Él estaba dispuesto a ir a la cruz.
¿cierto? Y morir ahí. Por lo tanto, subir al monte es un precio que tenemos que pagar. Subir al monte, ir a la presencia del Señor, significa negarnos a nosotros mismos, negar nuestros placeres, nuestra comodidad, para hacer y buscar la voluntad del Señor. Si vemos a Ageo aquí, estos versículos anteriores, voy a leer el versículo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Repito, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3, nuevamente vino la palabra de Dios por medio de Ageo. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Nuevamente el versículo 5, otra palabra del Señor, insistiendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6, sembráis mucho, recogéis pocos, coméis, no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. El que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí está diciendo que lo que ellos estaban haciendo, este cambio de prioridades que tuvieron ellos, ¿cierto? No produjo ganancia, ¿cierto? O sea, sembráis mucho, recogéis poco, coméis, no os saciáis. ¿Acaso no se asemeja un poco a lo que nosotros vivimos muchas veces? ¿Le ha pasado a ustedes que no se sienten conforme con algo? A pesar de que quizás cumplir ya sus metas, sus sueños, pero siempre como que falta algo. No, es que nos falta esto, es que no es suficiente con esta ropa, o no es suficiente con lo que hemos hecho, hagamos más. No quedáis satisfechos, dicen. Os vestís y no os calentáis. Ellos cambiaron la prioridad, hermano. Entonces nosotros podríamos quedarnos solo con Edra y decir, no, es que ellos paralizaron la obra porque el enemigo lo oprimió, y quedar solamente con esa parte. Claro, el enemigo puso ahí tentación, puso oposición, ¿cierto? Resistencia, pero así como el Señor también sufrió tentación, Él resistió, ¿cierto? Lo que Pablo nos dice, igual, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es una batalla que tenemos que hacer y no dejar ganar, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué es lo que pasó cuando vemos en Ageo? Se nos abre un poquito más la ventana y vemos que lo que realmente pasó, dice que ellos, este pueblo dice, es una palabra como dura del Señor porque no dice mi pueblo, es como, no sé si ustedes lo leen, pero a mí me da como tristeza saber de que el Señor dice acá, este pueblo, siendo que Él había hecho todo como para que ellos volviesen su pueblo, edificar casa Jerusalén, Sión, la ciudad, donde él ha puesto su testimonio, donde él ha puesto su voluntad, su nombre, su gloria en Jerusalén, y él ve lo que ocurre, este pueblo no ha llegado, dice que no ha llegado el tiempo. O sea, es como decir, en los tiempos de ahora, todavía no es el tiempo en que el Señor venga. Eh, no es tiempo todavía de reedificar la casa, de sigamos en nuestras prioridades. ¿Qué fue lo que ocurrió? El pueblo tomó las maderas, tomó los materiales para la casa y empezó a hacer sus casas artesonadas. Esa palabra, casa artesonada, son como casas lujosas. Ellos tenían la casa impeque, una casa pero que brilla, lujosa, con muchos detalles, con madera preciosa, con barniz, con pintura, con todo lindo. Pero la casa, hermano, del Señor estaba desolada, estaba a los cimientos. Habían pasado 15 años cuando llegó Ageo. Seguramente había hierba que creció en el cimiento, estaba empezando las primeras grietas, pero ellos tenían sus casas preciosas, ¿cierto? Meditad sobre vuestros caminos, meditad, dice el Señor. Y ahí después dice, subid al monte, Él trae el remedio, Él trae la solución. Subid al monte, traer madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, hermano, hay un conflicto, ¿cierto? Y el enemigo pone un conflicto, un escenario de oposición para la edificación de la casa. Y eso fue lo que ocurrió en Daniel.
pero vimos que Daniel, a pesar de este conflicto, él comprendió la palabra, a pesar de haber estado afligido, Daniel, por 21 días, ¿cierto?, de opresión, él se mantuvo y dice, alcé mis ojos y miré y vi a un varón. O sea, la solución, hermanos, para esta opresión, este cansancio, es que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Aleluya. Nuestro socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. Allí, hermano, en ese monte está el Señor. Allí en ese monte donde el Señor va a pararse sobre el monte de los olivos y va a reinar. Ahí tenemos que poner nuestra mirada, en la presencia del Señor, en la gloria del Señor. Como dice Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Cuando el Señor murió, Él resucitó, pero nos resucitó juntamente con Él. Y hoy día estamos en esa posición, hermano. Por lo tanto, levantemos nuestra mirada a los cielos y busquemos socorro, busquemos recursos, busquemos provisión espiritual. Subid al monte, buscad madera, traer para edificar. Ahí tenemos que buscar nuestros recursos, hermano, en el monte. Cuando nosotros vamos muriendo, vamos tomando nuestra cruz y vamos tomando recursos espirituales del monte, vamos teniendo recursos para poder bajar nuevamente y edificarnos uno a los otros. Pero la responsabilidad es de cada uno de subir al monte, subir a la presencia del Señor, buscar esta presencia, hermano, nos va a ayudar para que nosotros podamos reedificar el santuario, reedificar la casa. No es algo que solamente individual, cada uno lo va a hacer. Cuando vemos el profeta Ageo y el profeta Zacarías, ellos profetizan, ¿cierto? Y dan aliento a Zorobabel, dan aliento a Josué, para que ellos, como líderes de esta obra, pudiesen ser animados, ser fortalecidos nuevamente con la edificación, y también el pueblo juntamente con él. Por lo tanto, esta es una palabra también para nuestros hermanos ancianos, para nuestros hermanos obreros, para nuestros hermanos que están en una posición de responsabilidad mayor, para que el Señor pueda alentarlos y puedan ellos también recibir este refrigerio espiritual de parte del Señor. Estas palabras de aliento, hermanos, vamos a tener siempre, mientras estemos en esta tierra, oposición, pero tenemos que alzar nuestros ojos y ver este varón, como dice en el capítulo 12 de Daniel, sobre las aguas. Un varón que estaba sobre las aguas, no estaba en el agua, no estaba en la turbulencia, no estaba en el conflicto del mundo, él estaba sobre, hermano. Así está nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que mirar a nuestro Señor. Aleluya. Tenemos que verle a Él, verle en su gloria. Nos va a ayudar para ser animados. Daniel estaba temblando, pero el Señor le dijo, no temas. Tú dispusiste tu corazón a entender, a humillarte, a buscar la palabra, a entender en Jeremías. Y yo he venido a ti. El príncipe de Persia se me opuso, pero él me fortaleció. Y volveré a pelear, el príncipe de Persia volverá a tener oposición, dice, porque tendré que luchar después con el príncipe de Grecia. Y así hasta el fin, o sea, el enemigo a través de los príncipes de esta tierra, produciendo oposición, produciendo opresión. Pero hermanos, nosotros sabemos quién está por nosotros, sabemos quién es que batalla por nosotros. Hay otra expresión que aparece en estos libros que es muy preciosa, Jehová de los ejércitos. Hermanos, ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el grande, poderoso en batallas. Este mismo escenario, hermano, después está ocurriendo hoy en día en lo que estamos viviendo. En Apocalipsis capítulo 12 se dice que había un dragón, ¿cierto?, que se paró y se puso en pie para perseguir a la mujer, para perseguir a la iglesia, que iba a dar a luz este hijo varón. Hay muchas interpretaciones asociadas a este hijo varón. Algunos dicen que es como que Cristo que iba a nacer, asociado, digamos, al contexto de Mateo, de los evangelios. Otro asociado a la expresión de Cristo a través de la iglesia. Y el enemigo está haciendo todo lo posible para que esto no ocurra, para que no ocurra esto, pero vemos en ese contexto, en el capítulo 12, hermano, que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban. ¿Se fijan? Este mismo Miguel que estaba en Daniel está en Apocalipsis capítulo 12.
Y dice, y no prevalecieron. Ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Dice, ellos la han vencido con la sangre del Cordero. Ahí está el altar. Ahí está, ahí está, hermano, la cruz. La cruz, hermano, el poder de la cruz. ¿Cuánto poder tiene la sangre del Cordero? Hermano, en el altar está ahí todo nuestro recurso de poder, de llenarnos del poder del Señor. Este cordero que fue puesto en el altar, este sacerdote que lo puso, pero también es un cordero y sacerdote, nuestro Señor Jesús, que está hoy día intercediendo por nosotros, que abrió el velo para que nosotros pudiésemos entrar. Dice la palabra del testimonio, menospreciaron sus vidas, la cruz nuevamente. Hermano, ese es el camino para la edificación, hermano. Un camino a cuestas, pero es un camino que necesitamos pasar, que necesitamos vencer. Eh, Quería terminar solamente leyendo unos versículos en Zacarías para ver la otra parte de, de, de la, de la visión, de la palabra profética de, de Zacarías. Entonces, si ustedes hacen el ejemplo en Ageo, que es un capítulo, dos capítulos cortos, pueden ver que hay más de 10 menciones a la palabra, vino palabra del Señor, vino palabra, vino palabra. Hermano, hay un tiempo muy corto en que Ageo profetizó, se dice que alrededor de 3 meses aproximadamente, entre, entre agosto y diciembre, si le podríamos decir así como para traerlo a nuestro calendario. Pero la profecía de Zacarías fue alrededor de 2 años. Y la diferencia también entre Ageo y Zacarías es que Ageo profetizó directamente al pueblo, a lo que estaba pasando ahí, para traer ahora auxilio, socorro, ¿cierto? Pero Zacarías, hermano, él se extendió, él trajo una profecía mucho más allá de lo que estaban viviendo ellos. Él les mostró a Cristo, él les mostró a Cristo. Vamos a ver aquí algunos versículos en Zacarías y aquí terminamos. Zacarías está después de Ageo y casi antes de Malaquías. Versículo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El versículo 7, nuevamente, a los 24 días del mes undécimo, es decir, casi 3 meses después de la primera palabra, que es el mes de Sabat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová nuevamente al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, y ella en el versículo 12 dice: ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, de la ciudad de Judá, con las cuales estás airado por espacio de 70 años? Jehová respondió: buenas palabras, palabras consoladoras. Qué hermoso, hermano. Esa es la respuesta de nuestro Señor, como lo vemos aquí en Zacarías, palabras consoladoras. Dice el versículo 14, así ha dicho Jehová, nuevamente, imagínense, en poco tiempo, una palabra tras otra de insistencia, así ha dicho Jehová, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión, estoy muy airado contra las naciones, pero el versículo 16, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Nuevamente el versículo 17, otra palabra de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: rebosará mis ciudades con la abundancia del bien. Aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Y el versículo 2, perdón, 4 y 5 del capítulo 2, miren, habla a este joven, a Zacarías, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres, de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. Hermoso, hermano. Cuando vemos cuando estaban ellos empezando la edificación, se dice que ellos tenían miedo a los vecinos, a los pueblos vecinos, pero edificaron el altar. No construyeron un muro. Ellos estaban tomando esta palabra: yo seré para ellos un muro de fuego en derredor. Qué hermoso, hermano. Así es nuestro Señor con nosotros. Así es nuestro Señor con la iglesia. Él es nuestro muro, hermano, que nos defiende, que está por nosotros.
Así es la nueva Jerusalén, así es la ciudad del Señor, que no necesita luz del sol, no necesita luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, el Cordero su lumbrera. Hermano, cuando el Señor se manifieste en la iglesia, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, cuando nosotros seamos transformados conforme a su imagen y estemos en la casa del Señor, no se verá nuestra luz, se verá la luz del Señor. No se verá nuestra gloria, se verá la gloria de Él. No necesitaremos un muro alrededor, Él nos protegerá. Él es nuestro general que batalla sobre los cielos. Y aquí eso es lo que estaba Él diciendo. Y hay otras partes también que dice, aquella piedra que puse delante de Josué, asociado, digamos, a Cristo, eh, de Él saldrá la piedra angular. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, Salvador humilde, cabalgando sobre un asno. Hablará paz a las naciones, su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y así, hermano, Zacarías entonces habla de un futuro de Jerusalén, habla de la nueva Jerusalén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días, hermano, los que oís en estos días. En estos días, hermano, estamos oyendo la palabra del Señor. El Señor nos dé oídos obedientes, atentos, como Daniel, para orar, para volver nuestro rostro a Dios en oración. Y el Señor pueda hablar a nuestro corazón, podamos tomar nuestra cruz, podamos seguirle y podamos avanzar en este proceso de edificación, hermano. Es la única forma, porque nuestra hombre natural, nuestra carne, no es propicia para la edificación. Necesitamos subir al monte, necesitamos presentarnos en el altar, necesitamos buscar la presencia del Señor, necesitamos ageos, Zacarías, que puedan traer aliento al pueblo. Necesitamos Zorobabel, Josué, que puedan liderar esta edificación de la casa. Necesitamos un pueblo que pueda poner sus manos en la obra. Y el Señor, sin duda, hermano, como dice, Él pondrá su voluntad en Jerusalén. Y si Él puso su voluntad en la iglesia, es porque Él la va a llevar a cabo. Como Él dice en Filipenses, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionará, hermano. Él trabajará, Él cumplirá su propósito con nosotros. Así que esta palabra sea un aliento para ustedes, para nosotros, para mí en lo personal. Me habla mucho y, y pueda el Señor seguir hablando a nuestro corazón, seguir hablando, pero no solo hablando, sino que haya una respuesta. Así como una respuesta en los tiempos de Ageo eh, a la palabra, así también haya una respuesta, hermano. Cuando termina el capítulo 1, en el verso 14, dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, su Dios. Hermano, que así sea, hermano. Meditemos nuestro corazón, meditemos en nuestros caminos eh, y volvámonos a Él. Busquemos este altar, hermano. No podemos construir sin el altar. El Señor pueda traer vida, traer luz a través de esta palabra. Amén. Vamos a una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú, Señor, nos traes vida, nos traes luz con tu palabra. Nos enseñas, Señor, que tu palabra es la que parte, Señor, todo avivamiento, todo despertar, Señor. Y esta palabra tiene que ir acompañada de oración, Señor. Que podamos, Señor, tener este espíritu, Señor, que tuvo Daniel, de intercesión, Señor, por el pueblo, no solo por él, sino que por el pueblo, para que la casa, para que la iglesia sea edificada, sea despertada, para que salgamos de Babilonia, Señor, para que salgamos de la confusión, del sistema religioso, de la forma, de, de los métodos, y podamos tener, Señor, una comunión viva, íntegra,
poderosa, Señor, por medio de Jesucristo. Señor, trae aliento, Señor, con tu palabra. Trae despertar, Señor, en nuestros caminos. Señor, que podamos poner nuestros ojos, Señor, en tu casa, Señor, y no nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Señor, las veces que hemos, Señor, puesto nuestras casas, nuestra familia, nuestros intereses por sobre, Señor, los intereses de tu iglesia. Perdónanos, Señor, si hemos muchas veces, Señor, puesto nuestros intereses por sobre los hermanos, y eso quizás también ha traído desgaste, dolor. Señor, que podamos, Señor, juntos caminar edificándonos, Señor, en este camino de oración, de perdón y de vida, Señor. Enséñanos, Señor, a tomar tu cruz, que nosotros podamos tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Que haya más vida, Señor, en nosotros, Señor. Eso es lo que anhelamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.